Gracias a Dios. Hoy estamos de fiesta. Nuestra queridísima Ani cumple años. Damos gracias a Dios por ese milagro de vida. Tal vez alguno no conozca nuestra historia, pero mi esposa, saluda corazón, y un servidor, perdimos nuestro primer bebé, luego nació Samuel, nuestro hijo, luego perdimos otro bebé, luego nació Ani, y luego perdimos 2 bebés más. Entonces nos quedamos con ganas de más hijos y por eso los tenemos a todos ustedes. Bueno, entonces Ani es un milagro. Así como lo es su hermano Samuel, Ani es un milagro de parte de Dios. Una mujer virtuosa, una mujer de mucho talento y que Dios está usando tremendamente en este tiempo, y damos gracias a Dios por la bendición de tener a Ani con nosotros. Amén. Y sabemos que Dios tiene planes mucho más lejos de nuestras fronteras con ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, donde hemos estado desde hace algún tiempo en las parábolas de Jesús. Recordarán que les hemos hablado de que hay 82 parábolas en los 4 evangelios. Hemos estado cubriendo una cada domingo desde hace muchos meses, y pues en cada una de ellas Dios nos ha estado hablando. Entonces quiero que me acompañes en el capítulo 13. Vamos a ir a uno de los más cortos, de las más cortas de las parábolas, versículo 47, 13:47. Dice asimismo: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no se pone en pie un momentito, por favor? Vamos a orar. Extiende tus manos al trono de Dios. Padre bendito, queremos darte gracias por tu enseñanza, gracias porque tienes grandes tesoros ocultos en cada una de estas parábolas. Gracias porque tienes en esta parábola algo que va a transformar el futuro de muchas personas, que va a transformar la eternidad para muchos. Y gracias porque estás despertando en tu iglesia la necesidad de lanzar las redes para pescar almas para tu reino. Gracias porque nos has tomado en cuenta en tus planes maravillosos. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Entonces, en esta parábola le ponemos por nombre, como está en la mayoría de nuestras Biblias, como encabezado, la parábola de la gran red. La parábola de la gran red. Ahora, para los que se están agregando recientemente, quiero repasar la definición de parábola. Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o lección espiritual. Y Jesús, dentro de sus propósitos en cuanto a las parábolas, y hay varias citas que podríamos darte para esto, pero Jesús dice que el propósito de sus parábolas es descubrir los secretos del reino a aquellos cuyos corazones estén alineados con Dios, también ocultar los misterios del reino de aquellos que rechazan el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y todas las parábolas nos enseñan doctrina. Y quiero agregarte en esta tarde: las parábolas destapan nuestros corazones. Dígalo conmigo: las parábolas destapan mi corazón. ¿Ok? ¿A quiénes está dirigida esta parábola? En cada una de estas parábolas tratamos de meternos un poco en el trasfondo, en el entorno, a quién está hablando Jesús. Hay algunas donde Jesús está hablando a la multitud, hay otras donde solamente se dirige a sus discípulos, hay otras donde está dirigiéndose a los líderes religiosos. Pero en el capítulo 13, versículo 36, desde el capítulo 1, Jesús ha estado predicando junto al mar. ¿A cuánto les gusta el mar? ¿Cuánto les gusta el mar? Bueno, muy poquitos, son muy aguados ustedes, ¿verdad? Por eso no les gusta el mar. Bueno, sé que hay muchas hermanas tristes porque se canceló su congreso en la playa, ¿verdad? Pero eso les pasa por no invitar a los varones, ¿verdad? Ok, pero imagínate que empezó Jesús con una gran multitud
en el mar o al lado del mar, y de hecho se sube Jesús en una barca o una lancha, se aparta un poco de la playa y ya sabemos que hay una cierta acústica del sonido sobre el agua, entonces el agua tenía una propiedad multiplicadora para la voz de Jesús para enseñar a una multitud. Pero a partir del verso 36, estamos en Mateo 13, dice: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ya recibimos la enseñanza del trigo y la cizaña que nos compartió la pastora Blanquita, gracias a Dios. Pero imagínate que ahora Jesús va a enfocarse a sus discípulos, a los que están más cercanos a Él. Esta enseñanza no es para la gran multitud, los que no han entrado en el reino todavía. Esta enseñanza es para los que ya han hecho un pacto, un compromiso con Cristo. Entonces, en este capítulo también creo muy importante que pongamos atención en el capítulo 13, el énfasis que tiene Jesús. Jesús, a través de los 4 evangelios, nos habla del reino de Dios 31 veces. ¿Cuántos creen que el reino de Dios sea importante para Jesús? Y debe ser importante también para ti. 31 veces nos habla del reino de Dios, ¿verdad? Reino de los cielos, reino de Dios, así se menciona. Pero aquí en el capítulo 13, curiosamente, hay 6 versículos o 6 historias, 6 parábolas que nos hablan del reino. Y en cada una de estas 6 veces Jesús usa la misma frase: el reino de los cielos es semejante. ¿Cuál es la frase de Jesús? El reino de los cielos es semejante. Entonces yo te quiero retar, te quiero desafiar que tomes el capítulo 13 con una libreta, una pluma, si quieres un lápiz, ¿verdad? Pero ponte a masticar este capítulo. Yo estoy seguro que vas a aprender mucho sobre el reino de los cielos. Vas a entender de qué se trata el reino de Dios. Porque la palabrita pequeña en medio de esa frase, el reino de los cielos es. No es que será o que fue, sino que es. Este es el reino de los cielos. Voy a darte rapidito, no los vamos a leer, pero nada más te los voy a mencionar. Primero dice en 13, 24 al 30, 13, 24 al 30, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Luego en el 13, 31 y 32 dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ya vimos esa parábola, ¿verdad? Luego 13, 33 dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Luego 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. 13, 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 13, 47, el reino de los cielos es semejante a una red. Entonces 6 veces en este capítulo 13 Jesús usa la frase: el reino de los cielos es semejante. Y yo te aseguro que si tú te pones a estudiar esto y pidiéndole al Señor que te dé revelación, que te haga entender, la palabra dice que aún un niño puede entender estas cosas cuando disponemos el corazón, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que Dios te va a hablar mucho acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, es muy importante que tengamos muy clara la definición de Jesucristo. Jesús no está hablando del reino de Dios a nivel futuro, así como que ya cuando se acabe la tierra viene el reino de Dios. No está hablando del milenio, no está hablando de cuando el Mesías va a venir a reinar sobre la nueva creación, el nuevo cielo, la nueva tierra, no está hablando de esto. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, versos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Los de mi lado izquierdo, su lado derecho están dormidos, ok. Los de este lado se van temprano, los de este lado están castigados media hora más, ok. Órale. Verso 20, preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús con esta declaración?
El reino de Dios ya está aquí. Y cuando escuchamos la palabra reino, quiero que pienses, se lo he dicho anteriormente, quiero que pienses por favor, cuando hablamos de reino es gobierno, son las reglas, las normas, las leyes de Dios en mi vida diaria. Y no se vaya con esa falsa enseñanza que hay mucha de esta hoy en día, que estamos en la gracia, cero reglas. El Nuevo Testamento está lleno de reglas y todas ellas nos manifiestan el reino de Dios. Les dijimos al inicio del año que empezamos con las bienaventuranzas, con el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, esos 3 capítulos, les dijimos que son la constitución política del reino de los cielos. Y ahí tienes que ver que en cualquier constitución política, como la Constitución de la República Mexicana, hay derechos y hay obligaciones. Hay protección y también hay cosas que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces necesitas estudiar y conocer esto. El reino de Dios ya está aquí. Ahora, el gobierno de Dios habla de su reinado sobre mi vida diaria, no es nada más al final, sino ahora. Hay algunos que les dices el reino de Dios y están pensando, sí, el día que me muera voy a estar en el reino de Dios. Pues esperamos que así sea, pero tienes que ser una persona que en vida escogió el gobierno de Dios sobre ti, si quieres pasar la eternidad con Él. Gracias por esa efusividad, vamos adelante. Ok, cada vez que no responde a tiempo se agregan 10 minutos más. Los de este lado ya tienen media hora de castigo, se agregaron otros 10 más. Ok, vamos a ver algunos componentes de esta historia, pero la clave está, para mi gusto, en el verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una red. Ahora, a ver, duro con ese teléfono. Ok. Si es Trump, dígale que estoy ocupado, ahorita le hablo. Creo que no. ¿Dónde me quedé atorado por culpa de no sé quién? Ok, la red. La red. Les platiqué en la mañana y se los voy a platicar ahora. Cuando yo era chavo en el milenio pasado, imagínate nada más. Imagínate. Tenía yo 14, 15 años de edad. Íbamos cada año a un congreso de misiones mundiales en Florida, en Estados Unidos. Pero en esa parte de Florida, ahí se llama Pensacola, hay una Panzacola en Tlaxcala, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Esta es Pensacola, Florida. Ahí estábamos como a 40 kilómetros de Alabama, y en Alabama nos hospedaba una familia, y esta familia tenía barcos camaroneros. Eran unos barquitos, imagínate, más o menos como desde el teclado hasta la puerta, así de lindos sus barquitos camaroneros. Y cada uno de los barcos tenía tenía 2 máquinas, motores Detroit Diesel, de los que usaban los autobuses antes aquí en México, imagínate. Y muchas veces nos tocó en la noche que nos invitara el hermano Mariano, se llamaba, ya está graduado al cielo, él y su esposa Vicky, pero nos invitaba, ¿quieren salir hoy en la noche con nosotros a la pesca? Pues órale, ¿a cuánto les gustan las aventuras? ¿Y a cuánto les gustan los camarones? Los camarones son parte de mi doctrina básica, entonces, pues sí, claro que nos gustaba la idea, ¿no? Entonces salíamos del muelle donde estaban ahí, bueno, íbamos en uno de esos barcos, siempre tenían 2, el hijo operaba uno y el papá operaba el otro, y eran barcos que el hermano mismo había fabricado, imagínate nada más. De hecho, en una ocasión que fuimos estaba haciendo un barco más nuevo, más grande. Y entonces salíamos y ya cuando estábamos en el Golfo de México, a lo mejor a la 1, 2 de la mañana, salían unos brazos enormes de cada lado de esa embarcación y empezaban a soltar las redes. Eran unas redes, no te exagero, yo creo que fácil 25, 30 metros de largo o más. Y en una forma como de embudo, ¿verdad? Larguísimo. Y empezaron, y todas esas redes, por cierto, tenían unas pesas de plomo toda la parte de enfrente, porque tenían que arrastrar sobre el fondo del mar y recoger los camarones y todo lo que había ahí. Alguien ya se está convirtiendo, gracias a Dios. Ok, vamos adelante. Imagínate,
Y ya cuando terminaba, varias horas así arrastrando esas redes. Entonces daba el capitán, el hermano daba la orden y entonces los trabajadores subían esas redes y empezaban a vaciar el contenido. Había una red de un lado y otra red del otro. Empezaban a vaciar los contenidos sobre la cubierta del barco y ahí teníamos que entrarle todos. Nos ponían unos guantes como de hule pero grueso, porque había cosas ahí con algunos animales raros con espinas que hasta te podían meter un venenito así bonito, ¿verdad? Y empezábamos a escoger lo bueno y lo malo y la basura. Y todo lo que tenía vida, pero que no era bueno, se regresaba al mar. Había muchos animalitos que se recogían, ¿verdad? Que no servían para alimento. Pero todo lo que servía para alimento, para comercio, se separaba, ¿verdad? Había lo principal para ellos era el camarón, pero también salían langostas, salían pulpos, salían unos pecesotes, un buzo, no, el buzo no, de repente salía un montón de basura, salían botas y latas y vidrios, no hombre, salía hasta lo que no te imaginas. Y todo lo que era basura no se regresaba al mar, todo eso se separaba, se metía en costales para llevar a la basura ya cuando llegaran otra vez al muelle, ¿verdad? Entonces nos tocó vivir esa parte de la selección de lo que pescaba. Y pues estaba yo meditando todo esto sobre la pesca y pues me vinieron muchos recuerdos muy lindos. Y quiero decirte algunos de los componentes de esta historia. El primero de ellos y el más importante creo que es precisamente la red. Y la red te habla acerca del evangelismo. ¿Qué es la red? El evangelismo. Ahora quiero que me acompañes a Proverbios 11, versículo 30, si me haces favor. Proverbios 11, verso 30. Agradezco mucho a los de cabina de sonido, van muy rápido. Denles un aplauso. Espérense. Nomás era un aplauso. A ver, denles un aplauso. Okay. El que recibe muchos aplausos es Dios. Los del sonido nomás uno, ¿ok? Denle uno. Ok. ¿Qué dice el verso 30? El fruto del justo es ¿qué? Árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué? Sabio. A través de mi vida me he topado en muchas ocasiones con hermanitos, con hermanitas que tú a lo mejor los ves y los oyes y piensas esta persona no tiene mucha sabiduría. Me he topado, me acuerdo una hermanita allá en Oaxaca, vivimos allá 11 años en Oaxaca, en Tierra Santa, y me acuerdo esta hermanita que te hablaba de Ancina y cuando hablaba le daba pena y se tapaba con el rebozo la cara, pero ganaba almas. Casi no pasaba una quincena sin que trajera a alguien nuevo a la iglesia. ¿Y qué dice Dios de ella? El que gana almas, ¿qué? Es sabio. Estaba recordando a mi suegrita con otras hermanas, entraron a la cárcel de mujeres ahí en la ciudad de Puebla, no como inquilinas, sino a predicar. Algunas quieren mandar a su suegra a la cárcel, no, es otra cosa. Y en poco tiempo habían levantado de qué tamaño esa congregación ahí adentro. Más de 100 mujeres adentro de la cárcel se habían entregado a Cristo a través de varias amas de casa que dejaron su hogar y se fueron a predicar, a lanzar la red adentro de la cárcel de mujeres. He conocido a muchos hermanitos, y no te estoy exagerando, que ni siquiera saben leer ni escribir, allá en la sierra de Oaxaca, en la costa de Oaxaca, y han plantado congregaciones, no nada más ganado un alma, han plantado congregaciones en 1, 2, 3. Hay un pastor que siempre asiste, que siempre va cuando tenemos nuestros seminarios pastorales allá en Oaxaca, y normalmente vienen 120, 130 pastores. Este pastor solito ha plantado iglesia en 16 pueblos. Y no sabe leer ni escribir. No sé cuál sea tu pretexto, vamos adelante. Entonces aquí cuando estamos hablando de redes, necesito unos 4 o 5 hombres valientes que me vengan a acompañar rápido, por favor. No sé si quieras abrirle al lente tantito. No hay ningún varón valiente. Bueno, mujeres valientes entonces, si no hay varones valientes. Ok, bueno, hay que convencerlos, no son valientes. Ok, a ver, enganchense conmigo. Me faltó otro de este lado. Se rajó el Paquito. Bueno, los de rojo de un lado y los de rayas del otro.
No sé si eso sea profético. Ahora, cuando escuchas la palabra red, quiero que pienses conexión con los demás. Piensa conexión con los demás. Piensa comunidad. Porque en el reino no pescas solo. En el reino siempre es trabajo en equipo. Amén. Ahora, escucha por favor, el enemigo de mi alma, el diablo, trabaja muy duro para echar a perder mis relaciones con los demás. ¿Y por qué lo hace? Porque al debilitar mis amistades con mis hermanos, mi relación buena con mis hermanos, al debilitar eso, el diablo está afectando la pesca. 3 están entendiendo, gracias. Dios les bendiga, muchachos. Gracias por su apoyo. ¿Están escuchando? Al debilitar tu relación con tu prójimo, el enemigo está afectando la pesca de almas. Y eso es lo que quiere. ¿Alguien dijo amén por ahí? Bueno, ok. Por lo menos uno está despierto, gracias a Dios. Uno más y lo paso a él al micrófono. Ok. Otra característica de la red. Para hacer su función, la red tiene que desaparecerse de la vista de los pescadores. Y para esto quiero decirte que muchas veces estás sembrando y ni cuenta te estás dando qué está pasando con lo que estás sembrando. La parábola de la semilla, de la buena tierra, ¿se acuerdan? Hay 3 clases de mala tierra y una clase de buena tierra. La parábola del sembrador, que también ya lo cubrimos. La semilla tiene que desaparecer de tu vista. Cuando tú siembras en una vida, tú no sabes qué va a pasar con esa semilla. Hace muchísimos años escuché un testimonio de un hombre. Este hombre dijo que cuando él tenía como 20 años de edad, un niño le dijo un versículo que el niño había aprendido de memoria y nunca se le fue de la mente a este hombre adulto, a este muchacho adulto. 43 años después ese hombre se entregó a Cristo. ¿Sabe lo que es eso? La semilla la tienes que confiar a Dios, pero tienes que estar sembrando. Ahora, hablando de la red, escucha en el verso 47 algo que me llama la atención. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Meditando esto, escribí: no puedes juzgar una red por el tipo de peces que captura. Hola. Apenas esta semana me dijo alguien de una amistad que este congregante había invitado a una amistad a venir a una reunión, y esa persona invitada entró y vio a otra persona que le caía mal, se dio la vuelta y se salió. Imagínate, estás dispuesto a sacrificar tu eternidad por alguien que te cae mal. A ver, no te oigo. Están los chiflados, ok. En este versículo 47, toda clase de peces. Aquí tienes que pescar, si me permites la palabra, indiscriminadamente. Vas por ricos, vas por pobres, vas por grandes, vas por pequeños, vas por fuertes, vas por débiles, vas por famosos, vas por desconocidos. Donde quiera que vas, donde quiera que Dios te ponga, estás lanzando la red. Hola. ¿El mar qué representa en esta historia? Pues hay muchas maneras de interpretar el mar, pero el mar puede representar la multitud, o sea, la población mundial. El mar puede representar también cuántas personas están viviendo, sintiéndose que se están ahogando en este mundo, que se están muriendo en un mundo sin esperanza, ¿verdad? Los pescadores, en este caso, en esta historia, somos los cristianos, y yo espero que en esta tarde todos salgamos con una mentalidad de pescadores. ¿A cuánto les gusta pescar? Ok, algunos rápido levantaron la mano, pero no dije pecar, dije pescar. Ok, pescar. ¿Le gusta pescar? Ok.
A mi hija, a mi hijo, un servidor, nos gusta muchísimo la pesca así con caña, ¿verdad? Y tengo también por ahí, una vez estuve una semana predicando en Necaxa, Puebla. ¿Cuántos conocen la presa de Necaxa? ¿Alguien conoce por allá? Y nos tocó un congreso ahí, prediqué toda una semana, pero el hermano que me hospedó, el hermano Higinio Morales, un líder en la iglesia, y el hermano me llevaba, en la mañana le gustaba llevarme a la presa a pescar, porque la reunión era hasta en la noche. Y tenía él una atarraya. ¿Cuántos conocen las atarrayas? Y él lanzaba su atarraya, ¿verdad? Y cubría un espacio, no sé, como de 6, 7 metros, y al ratito lo jalaba otra vez y ya salían unos pececitos, así al mojo de ajo. Bueno, mejor no te cuento. El último día que estuve yo en esa congregación, ya de despedida, el hermano me regaló una atarraya que me tejió él a mano durante esta semana y me lo dio como regalo, y ahí lo tengo y lo guardo. Como un año después el hermano se graduó al cielo, pero doy gracias a Dios por su vida. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que ser pescadores. Ve lo que dice, por favor, 1 Corintios 9:19. 1 Corintios 9:19. Dice, por lo cual, está hablando Pablo, siendo libre de todos, o sea que no soy esclavo de nadie, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Qué tiene que ser mi objetivo en esta tierra? Aquí no dice Pablo para ganar más dinero, no dice para acumular más pertenencias. Por allá alguien dijo, el que más juguetes tiene al final es el que ganó. No, pues de todas maneras está muerto y no se va a llevar nada. Pero el que ganó más almas va a ser el más sabio a los ojos de Dios. Amén. Y luego nos pasamos a Mateo 4, versos 18 y 19. Tú eres pescador, tú eres pescadora. Dice Mateo capítulo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Puedo darte todo un tema sobre esto, pero no hay manera que tú estés diciendo, estoy siguiendo a Jesús, y no estés pescando gente para el reino. Si tú estás siguiendo a Jesús, necesariamente estás pescando almas para el reino. Y alguna solterita dijo, yo quiero pescar un hombre. No, ese es otro tema para otro día. Ok, vamos adelante. 13:47 de Mateo. Dice, recoge de toda clase de peces. Tú no sabes a quién le puedes estar transformando la vida. A lo mejor llegó un nuevo compañero de trabajo y al principio lo estás viendo como que este invasor o este que hace aquí. ¿Qué tal si Dios te lo plantó ahí para que lo evangelices? Hola. Un nuevo vecino. No sé si a usted le ha tocado, pero de repente hay alguno que otro vecino que no cae tan bien. Anoche, por ejemplo, frente a la casa de ustedes hubo una tremenda fiesta. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál distanciamiento social? Era después de la 1 de la mañana, aquel que estaba cantando en el karaoke, yo estaba seguro que estaba dando a luz el pobre hombre, porque los sonidos que estaba emitiendo, no. Pero aparte de eso, había como un trío de perros acompañando la música, ladrando y aullando los perritos. Que no tienen la culpa los perros, obviamente. Y ahora imagínate cómo amanecieron. Lo más seguro es que amanecieron con la cruda realidad de que siguen vacíos después de todo lo que se divirtieron. Y nosotros estamos aquí para divertirnos de otra manera, para llenarnos de la palabra de Dios, salir convencidos de lo que Dios quiere para ti, para mí en este día. Amén. Un aplauso a papá. Imagínate los barcos. Aquí la red es subida a un barco. Ahora hay 2 maneras que se usan las redes hasta este día en el Mediterráneo, y estamos hablando especialmente en la parte que es Palestina, Israel y esos países, ¿verdad? No tanto del lado de arriba donde son los países europeos, porque normalmente son más modernizados. Pero estos países, especialmente también los del norte de África, ¿verdad?,
Estos países muchas veces usan el tipo de red que se usaba en el tiempo de Jesús. Imagínate una red que tiene más o menos de 3 a 5 metros de alto y échale 15 a 30 metros de largo. O sea, más largo que el ancho de este auditorio, otro 50% más o menos. ¿Y qué hacen? Hay dos maneras que la trabajan, esa red. La amarran a una enorme estaca en la orilla del mar y salen en su lanchita. Cuando está solito la persona o nada más son un par de personas, salen en su barco hasta lo más lejos que pueden y dejan caer la red. La parte de abajo de esa red tiene un montón de pesas para que se vaya hasta el fondo y van dando la vuelta, van circulando, van regresando una vez más hasta la orilla y luego una vez que están otra vez en la orilla empiezan a jalar y de repente ahí están todos los peces en la orilla de la playa. La otra manera, y esto lo vemos en la gran pesca de Jesús, ¿verdad? Cuando capturan 153 peces gordos, sin ofender a nadie aquí presente, ahí usan 2 barcos, pero hacen básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo con una red muy larga y así están capturando a los peces. Pero siempre estamos hablando de trabajos en equipo, ¿verdad? Entonces los barcos vienen siendo las congregaciones. Ahora, los peces entran a los barcos, repito la palabra, indiscriminadamente. Entra lo bueno y entra lo malo. Ahorita vamos a analizar esto. Aquí adentro de este auditorio, en este preciso momento, estamos los que estamos, pero no todos somos. Estamos los que estamos, pero no todos somos. No todos los que estamos aquí adentro somos del reino. No todos le hemos entregado el control, la rienda de nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos estamos aquí adentro porque es lo que hay que hacer el día domingo, hay que venir a la iglesia y además ya me aburrí de quedarme en mi casa y verlo en línea. Yo quiero estar aquí, por lo menos verle el antifaz a 3, 4 personas, ¿verdad? No todo lo que fue pescado es del reino. Hola. Entonces si entras a este lugar y dices, ay no, este lugar no debe ser bueno porque mira, ya está fulanito, mira, está Esteban, no, se me cae la punta del hígado, pues qué bueno. ¿Sabes qué? En la iglesia entra de todo. Entra de lo bueno y entra de lo malo. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días que hablamos acerca de las ovejas y los cabritos? ¿Verdad? Entran ovejas y entran cabritos. La parábola del trigo y de la cizaña está en nuestro canal de YouTube. El 3 de mayo del 2020 la pastora Blanquita nos dio esa enseñanza y habló de que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final, y justo en el final se recoge primero la cizaña y después el trigo, que es una figura que se repite ahora en Mateo capítulo 13. Entonces básicamente tenemos los conceptos, ¿verdad que sí? Imagínate lo que dice la palabra. Para esto acompáñame Mateo capítulo 7, por favor. Te voy a decir algo, muchos llevan el nombre de Jesús sobre sus vidas, pero no la naturaleza de Jesús. Cuando yo digo, soy cristiano, estoy poniendo el nombre de Cristo sobre mi vida. Pero ¿cuántos llevan el nombre de Cristo sobre su vida y están viviendo como diablos? ¿Se va temprano alguien? Ay, ay, ay. O por lo menos dile a alguien, te hablan. No tenemos el carácter de Jesús, no somos cristianos. Estamos adentro, pero no somos de los que están en el reino. Vamos a Mateo 7, 21, por favor, ahí nos quedamos atorados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, ¿qué dirán? Una vez más dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el versículo 23 me llama la atención que Jesús no niega lo que hicieron. Jesús no niega que profetizaron, Jesús no niega que echaron fuera demonios en su nombre, Jesús no niega que hicieron muchos milagros.
¿Sabes por qué? Porque Jesús respalda su nombre. Jesús respalda su nombre. Entonces está diciéndoles, ustedes hicieron todo esto, pero no son de los míos. Jesús está diciendo, nunca. ¿Estás viendo esa palabrita? Nunca os conocí. Me platicaron una historia que pasó supuestamente en la Sierra Juárez, allá en Oaxaca, en la zona zapoteca. Y era Semana Santa. Esto me lo contaron hace algunas décadas ya. Pero era Semana Santa donde se hace el desfile, ¿verdad? Y va la gente vestida, disfrazada como, pues uno como Jesús, está otros como los discípulos, los soldados romanos con sus escobas en la cabeza, ya sabe todo ese rollo, ¿no? Y había uno que iba disfrazado de diablo, con sus cuernos, con su cola, como no está descrito en la Biblia, pero se iba. No, hombre, y de repente se soltó una megatromba, pero una tromba. Y todos se echaron a correr. El diablo se echó a correr y no aguantaba el aguacero. El primer lugar que encontró para refugiarse fue una congregacioncita pequeña que estaba por ahí. Y se metió a la congregación. Y todos salieron disparados, hasta el pastor se fue. Y solo quedó una viejita que estaba tan ancianita la pobre y tan mal de su salud física que no podía moverse, y temblando se le queda viendo a ese hombre. Imagínate, ya se le ve escurrido el maquillaje por el aguacero y se veía horrible, y tenía su trincha y todo, ¿no? Y le dice la mujer temblando, aunque me veas aquí, siempre he sido de las tuyas. No sé si fue la hermana, no, es otra historia, ok. Está diciendo Jesús, hiciste todo esto, pero nunca te conocí. Nunca dejaste de hacer maldad. ¿Se acuerda cuando el ángel le da el nombre a María y a José? Llamará su nombre Jesús, ahí está en Mateo capítulo 1. Y se puede traducir de esta manera del original griego, porque Él quitará a su pueblo de estar pecando. Si sigues viviendo con esa mentalidad de que todos seguimos siendo pecadores, no has sido libre todavía. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino para hacerte libre. Si hay algo en tu vida que te está esclavizando, yo te invito a que te arrepientas, le pidas perdón a Dios, y que Jesús mismo en este momento te está declarando la apertura de tu cárcel, la apertura de tu celda. Puedes ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como lo vimos en la parábola de las ovejas y los cabritos, y también en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? ¿Siguen conmigo? Todavía ya se están distrayendo. Ok. Como lo vimos en esas dos parábolas anteriores, la iglesia cristiana hoy en día se encuentra en una condición mixta, como lo vimos en esas dos parábolas. Entraron en esa red peces buenos y peces malos. Qué curioso que aún Pablo, no vamos a verlo ahorita, pero puedes anotar los que están tomando apunte, 1 Corintios 9:27, 1 Corintios 9:27, Pablo mismo dice que después de él haber sido heraldo para otros, para que sean salvos, yo mismo pueda ser desechado, porque lo que prediqué no cambió mi propia vida. Lo que predico primero tiene que cambiarme a mí. Entonces están los que están, pero que no son. Y quiero decirte esto, y pues no sé si alguien se me va a enojar, pero ni modo. Yo estoy viendo en los evangelios, Jesús hizo muchas cosas que atrajo a las multitudes. Por ejemplo, multiplicación de los panes y los peces, llegaban las multitudes a comer. Jesús sanó enfermos y muchas cosas, llegaba a la multitud. Pero cuando Jesús empieza a reprender el pecado, cuando empieza a confrontar las tinieblas, muchos lo abandonan. Y escúchale esto que te voy a decir. Hoy en día hay demasiadas congregaciones diseñadas para el consumidor, mucho más enfocadas en jalar a las multitudes que en avanzar los propósitos proféticos del reino de Dios.
Qué triste. ¿Qué tengo que hacer para que se llene este lugar? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué quiero un lugar lleno de gente vacía? Quiero gente llena de Cristo, gente llena del reino. Y si solamente vienen 12 o 15, con eso se transforma el mundo. Pero llenos de Jesús. Entonces esos son los que están pero no son. Ahora vamos al revés, los que son pero no están. Porque también hay los que son y no están. Hay muchos que ya se acostumbraron en este tiempo de el COVID, están viendo la predicación en línea. Vi un reportaje de un ministerio hace como mes y medio, ya en México nada más, calculan arriba de 16,000 iglesias están predicando en línea. Tienes 16,000 opciones en línea, sin tener que salir de casa, ni siquiera te tienes que vestir, ahí puedes estar en tus chones viendo la predicación. Estoy exagerando, pero pues así están algunos. Hola. Están los que son, pero no están. ¿Qué dice Salmo 122? Aquí estamos viendo el corazón de la persona que ama al Señor. 122:1 de Salmos. Yo me alegré con los que me decían, hoy nos quedamos en casa. Ay no, perdón, creo que me equivoqué. Tengo una versión equivocada de la Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo ya me cansé de estar en mi casa. Digo, me gusta estar en mi casa. Me gusta estar con mi esposa, con mis hijos, con mi perro, ¿verdad? Todo lo importante que Dios ha puesto en mi vida. Pero ya quería ver a mis hermanos en Cristo, ya quería estar con ustedes. Hola. Ya queríamos estar aquí para consolar a los afligidos y afligir a los que están demasiado consolados. Verso 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Puedes decirle a dos personas, de ahí con distanciamiento, la paz sea contigo. Y verso 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué bonito es ver hermanos, hermanas que aman la casa de Dios y están buscando bendecir la casa. Gracias a Dios, y Dios derrama bendición sorprendente sobre tu casa cuando la casa de Dios es tu prioridad. Amén. Luego hay otros que dejaron de congregarse en este tiempo de pandemia por costumbre. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, verso que quizá conoces muy bien. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El domingo pasado hablamos bastante sobre la importancia de las buenas obras como fruto de nuestra salvación. No hacemos las buenas obras para ganarnos la salvación, sino si somos salvos, producimos buenas obras, así lo dice la palabra. Verso 25, no dejando de ¿qué? De conectarnos en línea. Pues qué bueno que se pueden conectar los que realmente tienen esa necesidad. Hay algunos mayores de 60 y hay niños, otros que no tienen otra opción. Algunos que están enfermos, algunos hermanos están en rehabilitación después de cirugías, etcétera. Gracias a Dios que se pueden conectar en línea, pero nada sustituye congregarnos. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por qué. Ya se acostumbraron a no ir a la iglesia. Wow. Algunos su iglesia se llama La Almohada. Oh, es el domingo, es día de descanso, día de dormir. Dormiré, es más, soñaré con los ángeles del cielo porque es domingo. Otros días sueño con otras cosas, pero es domingo, soñaré con los ángeles. Necesito congregarme, ¿para qué? Vea para qué, verso 25, sino exhortándonos. Ay, por eso no voy, porque me exhortan. A eso vienes, para ayudarte a enderezarte otro cachito más,
para pulirte otro poco más, para que seas más útil para el reino de los cielos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida de Cristo está cada vez más cercana, y tú y yo tenemos que tener eso como una prioridad. Entre más cerca está la venida, más importante es congregarme, más importante es estar con mis hermanos, mis hermanas. Aunque usted no diga amén, te hago falta y me haces falta. Nomás los de la primera fila dijeron amén y un colado por ahí atrás. Que Dios te lo pague con tu suegra muy lejos. Se lo dije al casado ahí atrás. No, no es cierto, fue broma, hermano, no se vaya a enojar tu suegra. Ok, ¿dónde me quedé atorado? Por la cochina culpa de no sé quién. Ok, vamos a ver la amonestación de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13, 5 y 6. Segunda de Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos. Qué triste es ver la cantidad de cristianos que somos expertos en examinar al prójimo. Expertos en buscarle el pelito a la rosa al prójimo. Pero aquí Pablo dice, examínate tú mismo. ¿Y qué es lo que tienes que examinar? Y Pablo no le está escribiendo a los paganos, le está escribiendo a la iglesia. Examínate para ver si estás en la fe. Luego, ¿qué más dice? Pruébate, probaos a vosotros mismos. Esa palabra probaos es bien bonito en el diccionario griego-español, porque es una palabra que viene de la metalurgia o del tratado que se le hace o trato que se le hace a los minerales para hacer joyería. Se le pasa por el fuego, hasta que quede limpio, hasta que quede puro. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es posible estar en la casa y estar reprobado, ser reprobado. ¿Alguien de ustedes estuvo en alguna ocasión en un salón por todo un año escolar y reprobó? Yo levanté mi mano, ok. Yo reprobé. Ya se los he contado. Es una historia vergonzosa de otra época, de otra vida. Entonces, recuerda, la iglesia cristiana hoy en día se encuentra en una condición mixta. No todo lo que está dentro ha nacido de nuevo. No todo lo que está dentro está permitiendo el gobierno de Dios sobre su vida. Amén. Pero vamos a terminar con la parábola. Regresando ahí a Mateo, por favor, rapidito. Mateo capítulo 13, vamos a leer versos 49 y 50. Dice, así será al final del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí quiero insertar algo que creo es importante. Hay una tremenda cantidad de herejías en cuanto a los ángeles en muchos creyentes, en muchos cristianos. Hay algunos que tienen su angelito ahí en la ventana para que no se meta el mal del ojo y no sé cuántas burradas más. Tus angelitos a lo mejor los tienes así con pañalito, gorditos así como yo. Bueno, no sé cómo lo tengas tu angelito, pero ¿qué crees? En la Biblia así no eran los ángeles, ni son así los ángeles. De hecho, en Segunda de Reyes 19 y en Isaías 37 está la misma historia de Segunda de Reyes 19 y Isaías 37, no lo vamos a leer, pero está un tremendo ejército de asirios, que Ani mencionó esto hace un momento, es un tremendo ejército de asirios que está a punto de atacar a Israel, y el pueblo de Dios se dobla en oración y Dios interviene en esa situación, y el ángel del Señor salió en la noche, un ángel del Señor, y te aseguro que no era un bebé gordito con pañal el que salió y mató a 185,000 soldados enemigos. Otra herejía que he escuchado por ahí, hay algunos que creen que le pueden dar órdenes a los ángeles. El único comandante de los ángeles es Dios. Y si tú te alineas con Dios,
Entonces Él va a ordenar a sus ángeles, tú no, Él los va a ordenar para que te rodeen y te cuiden y te acompañen y te estén apoyando en todo lo que emprendas en este día. Historia para otro día, pero podría contarte muchos testimonios de hermanos, hermanas que han visto o han experimentado presencia de ángeles en diferentes momentos de sus vidas. En esta parábola entonces también hay una segunda aplicación que es el final de la historia. Van a salir los ángeles, verso 49, y apartarán a los malos de entre los justos. Lo mismo que vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Primero se recogió la cizaña y después el trigo se llevó al granero. Contrario a lo que muchos enseñan hoy en día, no vas a encontrar en tu Biblia bases para un rapto secreto antes de la tribulación. No hay una tercera venida de Jesús, es una venida de Jesús. Y cuando Él viene a gobernar, así viene. Como vimos en la parábola de las 10 vírgenes, que también lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, dice la Escritura que las vírgenes salieron a recibir al novio. Ahí la palabra recibir es muy importante porque Jesús continúa en la misma trayectoria hacia la tierra donde va a gobernar. No es que lo alcanzan y se los regresa al cielo, sino que continúa la tierra. Tenemos que entender que viene un tiempo de juicio sobre la tierra. Y a algunos no les gusta esta enseñanza, pero escucha esto. Hay más versículos en la Biblia que hablan de la ira de Dios que del amor de Dios. Y porque Dios no quiere que tú experimentes su ira, mandó a su Hijo a la cruz. Jesús tomó tu castigo en la cruz para que tú no fueras objeto de la ira de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Así lo dice verso 49. Así será al final del siglo, o sea, al final de la época, al final del tiempo. Está tremenda esta enseñanza de esta parábola. Apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿a dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No sabes cuántas veces algún muchacho, generalmente alguien que anda medio rebeldón, me ha dicho: ay, pues si me voy al infierno, pues ¿qué tiene? Pues ahí van a estar todos mis cuates. Ni cuenta te vas a dar de tus cuates. Quiero que veas la Escritura, cómo se refiere al infierno, y es un lugar real. Y en paréntesis, 2 características comunes de las sectas pseudocristianas son, en primer lugar, su negación del infierno. No creen en un infierno literal. Número 2, su negación de la divinidad de Jesús. Niegan que Jesús sea Dios. Nada más, te lo dije el domingo pasado, nada más en el Evangelio de Juan, 7 veces Jesús se declara como el yo soy. Y el yo soy es quien se le declaró a Moisés como Jehová. Jesús es Dios y así lo tienes que aceptar. Ahora, alguien me dice: es que yo no puedo creer en un Dios que hizo un infierno para nosotros. Pero Dios no hizo un infierno para nosotros. La Biblia lo dice claramente. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero si tú rechazas el gobierno de Dios sobre tu vida y puedes y quieres vivir tu vida completa en esta tierra bajo el reino de Satanás, en tu vida, en tus emociones, en tus decisiones, entonces vas a pasar la eternidad con Él. Estamos hablando del diablo. Dios no quiere que pases la eternidad ahí. Por eso murió Jesús. Y quiero asegurarte, Jesús, el Hijo de Dios, no se despojó de su divinidad y tomó forma de hombre y nació de una virgen y vivió 33 años sobre esta tierra y fue tentado en todo sin pecado y luego fue torturado y fue crucificado para algo que no es real. Si no hay infierno, ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús si no existe el infierno? El infierno es real. Por eso la cruz es real. Ahí se liquidó mi problema, ahí se liquidó mi sentencia, ahí se compró mi salvación, ahí se abrió la puerta a la gracia de Dios sobre mi vida. Bendito sea el Señor. Yo creo que Él merece un aplauso más fuerte todavía. Gracias, Señor. Ya mero terminamos. Primer aviso, faltan 2 avisos.
Hablando del infierno, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? En la enseñanza del rico y Lázaro, lo puedes ver ahí en el YouTube, hay más enseñanzas sobre esto, más detallada. Pero veamos por favor Mateo 25:46. Lo vimos el domingo pasado en la parábola de las ovejas y los cabritos. Dice 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apenas hace unos días estaba escuchando a cierto predicador muy famoso, tiene nada más 40,000 seguidores, imagínate, diciendo que el infierno es temporal. Tu Biblia no dice eso. Les recomiendo su Biblia. Por eso todo lo que enseñamos, les insistimos, métanse a su Biblia a ver si es cierto. Si la Biblia y yo no estamos de acuerdo, no eches fuera tu Biblia, échame fuera a mí. Marcos 9:43. 9:43 de Marcos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Cuánto dura ese fuego? Para siempre. Dice verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí la palabra gusano se refiere a la vida. No vayas a voltear con alguien y decirle, gusano te habla. No estamos hablando de eso. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios no quiere que pases la eternidad fuera de su presencia. A partir del pecado en el huerto del Edén, perdimos la salvación, perdimos la vida eterna. Yo he pecado, tú has pecado, cada uno de nosotros sin excepción, todos hemos pecado y somos reos de muerte, merecemos pena de muerte. Pero entonces Dios mandó a su Hijo para tomar mi castigo, para tomar tu castigo. ¿Y qué crees que dijo ahí en la cruz al final, antes de morir? Dijo, consumado es. Te lo voy a traducir, liquidada la sentencia. Mi sentencia fue cumplida en Cristo en la cruz. Pagó mi sentencia, compró mi salvación. Bendito sea el Señor. Jesús pagó, siendo inocente, Él pagó por mí que era culpable. Y no me está vendiendo, me está regalando la salvación. Gracias, Señor. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno es un lugar real y yo no quiero que pases la eternidad ahí. Dios no quiere que pases la eternidad ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres cambiar tu destino eterno, no estamos hablando de un cambio de religión, no estamos hablando nada más de un cambio de lugar de reunirte, estamos hablando de un cambio de corazón. Es entregar la rienda de tu vida a Jesucristo. Le invito, se ponga de pie, sea tan amable. Póngase en pie, por favor. Bendito Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra va a producir fruto. Gracias porque hoy mismo se ha estado lanzando la red y ahora estamos jalando la red al barco.